La escuchás en Aire de Santa Fe Radio 91.1. La lees en airedigital.com. Con música especial para recibirla. Laurita, buen día, gracias por estar. Es un enorme orgullo tenerte en el Aire de Santa Fe. Te leemos siempre en Aire Digital, pero como te lo decía ayer, para nosotros es una mirada muy valiosa tenerte en este momento, que no es un momento cualquiera en la historia de la Argentina. Bienvenida a Aire Radio, Aire TV. Ahora vengo, buen día. Hola Luis, muy buen día. Sí, efectivamente estamos viviendo días por de pronto muy distintos, ¿no? Totalmente inéditos, porque bueno, es la primera vez que estamos asistiendo a una presidenta o expresidenta en este caso condenada por un caso de corrupción y ya está, bueno, atravesando su primer día en presidio, ¿no es cierto? Que está detenida, con lo cual eso ya es toda una novedad para la historia de nuestro país. Bueno, varias cositas porque después vos las vas uniendo en tu charla con nosotros. El justicialismo se abroqueló ahora a partir de esto, un justicialismo que estaba disperso, que estaba en una lucha entre Kicillof y Cristina. Por otro lado, ¿cómo quedó el gobierno? Entonces, es como que vas a hacer un monólogo, ya me lo imagino, porque hay tantas preguntas. ¿Cómo quedó el gobierno en esta situación? ¿Es un gobierno que está preparado para una cuestión de este tipo? Y la justicia, no hablo de Rosati, de toda la Corte Suprema, digo aquel juez como Gorini que está tomando las decisiones. ¿Está siendo observado, está siendo de alguna manera generando ciertas dudas porque lo están atosigando con que quede con prisión domiciliaria, que puede aquello, que puede lo otro? ¿Cómo ves en general con estas tres preguntas? Bueno, vamos por la primera, que es el peronismo y cómo está el peronismo hoy. Indudablemente, Cristina Kirchner adquirió una centralidad política que no hizo otra cosa que aunar o estrechar filas de todas estas tribus peronistas que hoy conviven dentro del movimiento justicialista, ¿no? Estamos hablando, por un lado, de los gobernadores del peronismo, la cámpora, los intendentes del conurbano y de la provincia de Buenos Aires, la propia Cristina Kirchner con su poder militante, ¿no? Ya lo mencioné, la cámpora. Entonces, lo que sucedió con la condena a 6 años de Cristina Kirchner hizo que de manera, yo diría que se formuló una tregua, ¿no? Creo que ese es el mejor calificativo como para describir esta situación. Hay una tregua en el peronismo que en principio daría como una suerte es como que se han estrechado las filas, hay como un viso de unidad en el peronismo, pero yo diría que es muy frágil y que también creo que es perentorio. Quizás esta tregua pueda prolongarse hasta las elecciones, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde es más necesaria la unidad, pero creo que después de las elecciones de la provincia de Buenos Aires se verá cómo sigue el protagonismo de Cristina Kirchner, ¿no? Yo lo pongo bastante en duda después de las elecciones o después de terminado este año. Vos sabés bien, Luis, que en el peronismo prima una visión muy pragmática de la política y aquel dirigente que, que no tiene expectativa de competir, muy difícilmente pueda tener protagonismo dentro de este movimiento que, como te reitero, es muy pragmático a la hora de la toma de decisiones. Cristina Kirchner no solamente está condenada, sino que está inhabilitada de por vida a competir. Entonces eso de alguna manera le quita vuelo, le quita expectativa a un peronismo que está buscando reemplazar su liderazgo. Entonces, a tu pregunta yo diría, sí hay una unidad, es una unidad, es una tregua,
pero es una tregua que yo diría que es perentoria y que veremos cómo se cristaliza en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que se va a terminar cristalizando. Va a haber una tregua entre la Cámpora y Kicillof, porque la división hoy no le conviene a nadie, salvo que el kirchnerismo se ponga realmente muy duro con Kicillof y Kicillof, decida competir por separado, pero esa sería la ruina de ambos, con lo cual me da la impresión de que Kicillof no tiene demasiado margen para disputarle en este momento el poder a Cristina. Los gobernadores, harán su estrategia electoral en sus propios territorios, ¿no es cierto? Después, lo que vamos a ver hoy es una marcha, seguramente a la Plaza de Mayo, una marcha que hay que ver qué convocatoria tiene, ¿no? Porque una cosa era una marcha como Doro Pi para respaldarla y llevarla a Cristina para acompañarla, que sea notificada de su condena, y otra cosa es una marcha como tantas otras que se hacen en el peronismo, con como te decía, la CGT, por ejemplo, no va a participar de la marcha, o va a ser un acompañamiento, digamos, no demasiado estrenduoso, ay, no me sale la palabra. Ahí va, está. Los gobernadores tampoco que se han manifestado de manera exultante en cuanto a participar de la marcha, con lo cual yo creo que el peronismo hoy la va a acompañar a Cristina en estos momentos en que ella tiene centralidad política y mediática. Ya después difícilmente me parece que pueda seguir manteniendo ese protagonismo. Pasando a la segunda pregunta, que tiene que ver con cómo lo toma Milei o cómo lo toma el gobierno trató e hizo lo imposible para evitar que la condena de Cristina recayera en esta fecha electoral. Su objetivo o su anhelo era competir con Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires y derrotarla en la provincia de Buenos Aires. Eso no va a poder ser. Entonces tiene que reconfigurar su estrategia electoral, porque evidentemente la Libertad Avanza se nutre mucho de la polarización con el kirchnerismo, ¿no? Buena parte de su estrategia justamente electoral está basada en esta polarización que ha trazado con la Cámpora y con Cristina Kirchner en particular. Ya despejado, digamos, ya sacada de uno de los extremos de esa polarización a la figura de Cristina Kirchner, es como que los libertarios han quedado sin rival, ¿no? Entonces va a ser muy difícil, de alguna manera, o por lo menos es lo que ellos de alguna manera dejan trascender, ¿no es cierto? Van a tener que reformular su discurso electoral y mediático, ¿no? Entonces eso de alguna manera les ha sido como un obstáculo este fallo de la Corte. Difícilmente Milei pueda capitalizar este fallo de la Corte, por cuanto se trata de una investigación que se inició en 2008 y se profundizó y cobró vuelo en 2016 con el gobierno de Mauricio Macri, digamos, ¿no? Es una circunstancia que el fallo de la Corte se dé durante el gobierno de Javier Milei, pero indudablemente yo creo que Javier Milei, hubiera querido competir con el kirchnerismo, indudablemente que sí. Claro. Y después había una tercera pregunta, que recordámela, Luis, que ya la situación en que han quedado los jueces, porque hay presiones. Sí. Yo tengo la sensación de que Gorini en un momento dijo, bueno, esto es hasta acá, ponemos estas condiciones, hay una prisión domiciliaria que va a tener este y este punto, y fue muy duro, muy claro, porque hubo mucha intencionalidad en algunas frases hacia ellos. Sí, indudablemente que sí. La prisión domiciliaria que establecieron los jueces
bueno, de alguna manera es una concesión a Cristina Kirchner, salvo lo de la tobillera, que eso sí realmente ha disgustado a la militancia kirchnerista, pero de alguna manera se le otorgó prácticamente todo lo que pretendía la defensa, que era que la prisión domiciliaria se entablara en su domicilio en la calle San José, en el barrio de Constitución, que de alguna manera tuviera cierta permisividad a la hora de recibir visitas, el uso de las redes, etcétera, con lo cual, dentro de todo, bueno, Cristina Kirchner va a poder estar en el centro de, por lo menos, no se la prisión domiciliaria, como alguna vez se temió, no se va a emplazar ni en Río Gallegos, ni en algún country en la provincia de Buenos Aires alejada del ruido político, ¿no? Va a estar en el centro de la capital federal, con lo cual eso de alguna manera la puede mantener viva en el imaginario kirchnerista. Ahora bien, en cuanto al tema de la justicia, indudablemente está totalmente polarizada la opinión pública. Hay gente que por supuesto lo celebra, que celebra la condena de Cristina, que celebra el accionar de la justicia. Hay mucha gente, por el contrario, y sobre todo militantes kirchneristas, que consideran que es una tremenda injusticia lo que se está otorgando. Y creo que hay una franja en el medio que, si bien celebra la condena, también considera de que la justicia tiene una doble vara, y que la justicia actúa muy de manera presta para condenar a alguien, como en el caso de Cristina, que ha tenido numerosos embates contra la justicia, pero no hace lo propio con otros dirigentes políticos que también tienen causas pendientes en la justicia y que duermen el sueño de los justos, ¿no? Me estoy refiriendo concretamente a Mauricio Macri, y más atrás en el tiempo a lo que sucedió con Carlos Menem. Carlos Menem fue también condenado por corrupción, pero fue la propia Corte la que lo salvó de estar preso al conferirle los fueros, luego de que le permitiese ser candidato a senador, y efectivamente fue senador por la provincia de La Rioja, lo que le permitió pasar sus últimos días en libertad. Digo, esta misma Corte que condenó a Cristina fue la que lo absolvió a Carlos Menem en ese sentido. Claro. Y todos sabemos que Menem acarreaba numerosos casos y numerosas investigaciones judiciales. Emblemáticas causas, ¿no? Emblemáticas, ¿no? Por supuesto. Sí. Con lo cual, hay una amplia franja de la población que hoy considera, y esto se nota en las encuestas, que considera de que la justicia actúa con una doble vara bastante visible. Veremos ahora qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con el caso de los cuadernos, que está pendiente de juicio oral, y donde hay numerosos empresarios también allí implicados, ¿no? Y hasta qué punto la justicia es capaz de poner en el banquillo de los acusados a los empresarios más prominentes del país, que están acusados concretamente, o por lo menos sospechados, de pagar coimas a cambio de licitaciones de obra pública, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver ahí hasta qué punto la justicia realmente avanza con esa celeridad con la que tuvo con Cristina Kirchner, ¿no? Habrá que ver eso. Laura, mencionaste recién el tema de las encuestas. Hace poquito vos escribiste una nota sobre justamente algunas encuestas que muestran que después de la condena la imagen de Cristina, la imagen positiva, subió, aunque sea un poco, pero subió igual que la de Javier Milei también, ¿no? Sí, efectivamente, llamó mucho la atención las encuestas, porque son 2 encuestas que trabajé, y efectivamente a mí me llamó la atención que en una de ellas, bastante seria, una de Sheila Bilker, la estaba posicionando a Cristina con 40 puntos de imagen positiva, y con una intención de voto del 43.1. Y esto de alguna manera se atribuye a que justamente lo que hablábamos al principio, ¿no? La empatía que genera Cristina en las distintas tribus peronistas, que hoy se amalgaman, que hoy cierran filas en torno de ella, y que por una cuestión justamente de empatía hoy parecen dispuestos a votarla, un poco también, quizás a manera de revancha por un fallo al que consideran injusto.
Sí. Pero también Javier Milei, no es directamente atribuible al fallo de la Corte Suprema, Ajá. según me explican, sino tiene que ver con una serie de decisiones y sobre todo la baja de la inflación que lo posiciona nuevamente en los niveles más altos de consideración popular, básicamente justamente por toda la cuestión de la economía, la estabilidad cambiaria, la caída de la inflación, el orden que se observa en general, no solamente en la economía, sino también en materia de seguridad. Eso de alguna manera lo posiciona bien alto en las encuestas, es el líder indiscutido en todas las encuestas, y recuperó todo lo que había perdido después del escándalo del caso Libra, ¿no? De la criptomoneda Libra, Sí. es donde ahí descendió 10 puntos aproximadamente, bajó 42, y ahora recuperó todo lo perdido. Lo cual, moraleja de todo esto, la grieta está en su mejor momento, ¿no es cierto? Claro, exacto. Sí, todos los demás dirigentes que pueden orbitar en el escenario político hoy están absolutamente desdibujados. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Mauricio Macri. Axel Kicillof también aparece muy difuso, con lo cual hoy los dos grandes protagonistas de la escena pública, mal que nos cueste decirlo, pero siguen siendo Cristina Kirchner y Javier Milei, digamos, la grieta en su máxima expresión. Y la última de mi parte tiene que ver con la figura de Cristina. ¿Y quién crees que puede capitalizar esa cantidad de votos que son propios de ella, ¿no? Si hay un líder natural que pueda capitalizar esa intención de voto o no, o está vacante ese espacio. No, está absolutamente vacante. De hecho, si lo hubiese, ya la hubiera desplazado hace rato y hubiera tomado las riendas del peronismo y bueno, nada, no estaríamos hablando de esta situación un poco de imprevisible, porque justamente hay un vacío opositor, hay un vacío de liderazgo opositor que hace posible que justamente Cristina hoy ocupe esa centralidad. No hay nadie que le esté disputando dentro de la oposición ni tampoco dentro del peronismo ese lugar que hoy ocupa Cristina. Por lo menos no por ahora. No está viendo una figura. Axel Kicillof pretende ocupar ese espacio, pero está librando una batalla muy difícil en su propio territorio con la Cámpora, y habrá que ver si los gobernadores realmente lo toman como un primus inter pares, ¿no es cierto? Cosa que yo, la verdad, abro varios signos de interrogación al respecto. Claro. No creo que pase eso, con lo cual creo que el peronismo va a pasar largos meses en el desierto, penando por no haber, o por lo menos el kirchnerismo, no creo que está pagando por algunos errores que ha cometido, entre ellos no haber generado una renovación en sus filas que permita justamente alumbrar nuevos dirigentes. Cristina y Máximo Kirchner han querido, y eso es justamente lo que le reprochan muchos en el peronismo a Cristina, que es haber sido como una suerte de tapón para la afluencia de nuevos dirigentes, ¿no? Claro. En el peronismo. La última mía. Falta mucho, 85 días en Argentina es más o menos como 20 años. Pueden pasar tantas cosas en 85 días, pero el 8 de septiembre, las elecciones en Provincia de Buenos Aires, significan para La Libertad Avanza un punto de inflexión en su idea política. ¿Van decididamente a lograr el triunfo en provincia? ¿Esa es la idea que tienen? Sí, las elecciones del 7 de septiembre van a ser un punto de inflexión importante por cuanto, se libra la madre de todas las batallas. Veremos si efectivamente el peronismo concurre unido. Yo estimo que sí, que lo va a hacer unido. Habrá que ver con qué figuras van a tratar de reemplazar a Cristina Kirchner en la tercera sección electoral, que como ustedes bien saben es el sector más populoso de la provincia, que de alguna manera por la cantidad de electores
representa varias provincias juntas, ¿no es cierto? Con lo cual, sí, efectivamente va a ser un punto de inflexión importante para los libertarios que están en esto de cerrar alianzas con el PRO, una negociación complicada, pero seguramente van a terminar fagocitando al PRO, digamos, porque esa es la palabra, van a terminar deglutiendo al PRO en provincia de Buenos Aires, y bueno, habrá que ver si quedan algunos sectores del macrismo y del radicalismo que quieran hacer una tercera vía, porque no fueron o no admiten ser deglutidos o fagocitados por La Libertad Avanza. Eso habrá que ver, eso todavía no está claro, y bueno, efectivamente, vamos a ver una batalla indudablemente importante con vistas a la elección siguiente, Luis, que tiene que ver con las elecciones nacionales, ¿no? Las elecciones para diputados y senadores nacionales, que en definitiva es lo que va a marcar la segunda parte de la gestión de Javier Milei, ¿no? Porque depende de cómo salga parado el gobierno libertario en esas elecciones, va de alguna manera a marcar el ritmo de la segunda parte de su gestión. Todo indica que los libertarios van a ganar cómodamente. Habrá que ver de qué manera es ese triunfo, cómo se consolida ese triunfo y cómo se cristaliza sobre todo en bancas en el Congreso, que es lo que realmente vale. Digamos que en menos de 60 días, entre el 7 de septiembre y finales de octubre, buena parte de la política argentina define a nivel nacional, porque provincia de Buenos Aires es casi, bueno, sabemos lo que pesa en el imaginario y en la realidad, de las dos formas. La Libertad Avanza por un lado, el PJ por otro, definen mucho de lo que puede venir para adelante. Y responder a la pregunta, ¿qué es más importante para Milei, el 7 de septiembre o la elección nacional de diputados? No sé, yo creo que las dos, pero ¿cuál será la más potente? Yo creo que provincia de Buenos Aires es muy fuerte, muy fuerte. No, por supuesto que sí, no nos olvidemos que son legisladores locales. Es muy importante porque si sale muy bien parado Milei en esa elección, indudablemente ese resultado irradia hacia las elecciones de octubre. Claro. ¿Me entendés? O sea, un triunfo importante en provincia de Buenos Aires va a ser, digamos, va a incidir y mucho en el escenario con vistas a octubre, ¿no? Ahora, si gana de manera ajustada o pierde en provincia de Buenos Aires, eso va a incidir también negativamente en sus perspectivas electorales en las elecciones de octubre. Digamos, entonces, por eso yo digo que sí, que efectivamente las elecciones del 7 van a ser realmente influyentes. Ahora bien, y dejo abierto un signo de interrogación, hay mucha presión sobre Axel Kicillof para que dé marcha atrás con el desdoblamiento. ¡Apa! Con lo cual veremos si efectivamente se realiza en el 7 o no. Axel se mantiene en sus 13 por ahora, pero bueno, habrá que ver si efectivamente esta presión de la cámpora, justamente de la mano de toda este relato épico en favor de Cristina proscripta, Cristina presa, etcétera, de alguna manera arrastra a Kicillof ante la presión de la cámpora y finalmente decide dar marcha atrás con el desdoblamiento. Eso lo veremos, porque todavía hay como un signo de interrogación sobre esa cuestión. Faltan 85 días. Bueno, le agradecemos, Ale, a Laura. Sí, como siempre, súper lúcida para ayudarnos a entender la realidad política argentina. Te llamamos cuando yo sé que vos decís que estoy acá, bueno, pero por lo menos sabés que hacemos lo puntual, muy puntual, cuando te necesitamos, muy puntualmente te llamamos y te lo agradecemos, Laura. Ay, es un placer para mí, chicos, estar con ustedes, como siempre. Chau, chau, gracias. Chau. Hasta luego. Buena jornada, Laura Serra. Una mirada.